Bendiciones para todos, jueves 8 de agosto, y nosotros agradecemos la audiencia suya en esta hora, cuando nos disponemos para estudiar la lección de la escuela sabática. Donde quiera se encuentre, un saludo muy especial para usted y su familia. Le deseamos que Dios le bendiga grandemente. Ahora vamos ya con nuestros hermanos que siempre pues están listos para compartir, como lo son Benjamín Álvarez y Sergio Hernández. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, pastor. Contentos porque vamos a estudiar ya con nuestros amigos la palabra de Dios para este día. Queridos audiencia y hermanos en Cristo, es un placer estar nuevamente con ustedes y gracias por su atención. Amén. Bueno, hermano Benjamín, ¿qué te parece si haces la oración? Amén. Padre Santo, estamos agradecidos esta mañana porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Amén. Y al hacerlo pedimos tu dirección, la conducción de tu Espíritu Santo, para que abra nuestra mente, para que abra la mente de todos nuestros amigos que están en las diferentes plataformas, escuchándonos o viéndonos, para que podamos comprender cuál es el consejo divino que viene para nosotros en esta mañana. Condúcenos en el estudio de la lección de este día, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bien, nosotros hemos estado viendo esta semana el papel que juega la palabra de Dios como fundamento de la verdadera educación, y hemos visto que pues la palabra de Dios es básicamente el lugar donde uno puede encontrar los secretos de Dios revelados. Hemos visto que uno en la palabra de Dios pues puede encontrar esa sabiduría, esos consejos adecuados. Hemos visto también que pues la palabra de Dios viene a ser para nosotros como una lámpara que nos alumbra y que deberíamos estudiarla de una manera que pues en toda la escritura nosotros encontremos pues el plan educativo de Dios para nuestra vida. Hemos visto también que la Biblia, pues cuando se estudia, se debe de hacer de una manera escudriñándola, comparando una con otra, las escrituras. Hemos visto que, pues, también la Biblia viene a ser como una luz que avanza y que uno debe, por lo tanto, avanzar en el conocimiento de ella. Hay mucha verdad revelada en la Biblia y uno tiene que dedicarse a escudriñarla. Pero ya con la luz que hemos recibido hasta ahora, hemos visto que uno lo que tiene que hacer es examinarla y retenerla. Así que como libro de texto para fundamentar la verdadera educación, nosotros vemos que la Biblia, hermanos, juega un papel importante. Nosotros cada sábado, como adventistas del séptimo día, hacemos un repaso general de lo que ha sido el estudio de la semana. Y en ese repaso, pues, ya prácticamente todos allí, los que llegamos, tenemos la oportunidad de participar. Y entonces nosotros vemos que a veces se pone bien interesante y el tiempo ni alcanza, porque uno pide la palabra por aquí, el otro pide la palabra por allá, y entonces prácticamente se vuelve un momento donde estamos estudiando juntos. Y por eso dice la lección de ahora, estudiando juntos. Cuando estamos estudiando juntos, hermano Benjamín, ¿qué clase de ambiente educativo es el que debería de mantenerse allí o manifestarse para fomentarlo pues entre todos ahí en la escuela sabática? Ahí nos da un consejo la carta de 2 Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 15. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 2:15. Y el consejo de Dios para contestar esta pregunta dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Me llama mucho la palabra clave ahí es estudia con diligencia. Y como decíamos en la lección de ayer, usábamos esa
ilustración de cuando estudiamos. Si vamos al examen y no hemos estudiado, pues no sabemos ni qué contestar, pero aquí usa una palabra diferente que dice estudia con diligencia, o sea, con mayor interés, con mayor entrega, con más discernimiento. No es solamente estudiar, como decimos, superficialmente, sino que usa esa palabra que está bien interesante, usa la palabra diligencia, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Es triste cómo es que, como decía el pastor, los sábados por la mañana que repasamos la escuela sabática, hay pocos miembros y es un hecho de que los que no llegan en la mañana a la escuela sabática al repaso es porque no estudiaron. Entonces, así como un alumno cuando va y no estudió, está como hasta fuera de base, porque no está en realidad en la sintonía que el maestro, que el profesor quiere. Entonces, cuando un alumno estudió diligentemente su material que tenía durante el mes y llega al examen, va seguro de lo que va a contestar porque sí se empapó del material que tenía para donde va a ser el examen. Entonces podríamos decir que cuando estudiamos juntos, cuando nos hacemos presentes en la escuela sabática, lo primero que nosotros deberíamos de tomar en cuenta es que pues hay que presentarnos allí pues de una manera diligentes, no perezosos, sino dispuestos a participar. Pero también dice que cuando participemos, que tracemos bien la palabra de verdad. ¿Qué querrá decir eso? Indudablemente me impresionó la parte donde dice que procura con diligencia presentarte no a los hombres, a Dios. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? O sea que es interesante que nosotros aprendamos a trazar bien la palabra de Dios, porque puede ser que a veces hablemos cosas muy personales, ¿verdad? Y puede ser que hagamos a un lado lo que es la palabra de Dios por poner nuestras costumbres, nuestra experiencia, y debemos aprender a trazar bien la palabra de Dios en la escuela sabática para que haya vida y conocimiento. Imaginémonos, hermano Benjamín, que estamos en la lección, ¿verdad? En el repaso de la lección el sábado. Y tú entonces pides la palabra. Y para nada tu opinión tiene que ver con el tema que estamos estudiando. Para nada tiene que ver con el folleto de la lección que pues hemos estado estudiando en el trimestre. Y simplemente pides la palabra. Y lo que haces ahí es como descargar cosas que traes ahí en contra de cómo la iglesia tal vez trabaja, de cómo los hermanos hacen cosas. Realmente cuando tú haces eso, ¿te estás presentando como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad? ¿O cómo te estás presentando ahí? Y sí, ese ejemplo pasa. Y yo recuerdo algunos años, había un hermano que nunca estudiaba y él siempre estaba pidiendo la palabra. Y siempre que comentaba algo, pero fuera de todo del tema que se estaba tratando, lo que él comentaba no tenía nada en absoluto que ver con lo que se estaba tratando. Y luego como que hay otro que también no ha estudiado y agarra esa misma línea del tema que agarró este otro hermano, y entonces ahí ya se pierde el hilo del tema que se está llevando, y el tiempo para el repaso de la lección es muy corto el día sábado. Entonces es de aprovechar, de sacar nada más una conclusión, o sea, ir al grano. Y cuando hay alguien así que no estudia, pues lo que hace es que pierde el hilo de los demás porque desvía la atención del tema que se está tratando, y ahí es donde pues en vez de sacar una conclusión general apropiada del tema, pues eso se tergiversa, se pierde porque hay alguien que no está en esa línea, en esa sintonía, que está pues por otro lado. Cuando usted como maestro de escuela sabática le ha tocado dar la lección y sabe que se tiene que presentar como un obrero aprobado, ¿cómo le hace para mantenerse dentro del tema, para trazar la palabra como debe ser, de verdad, como dice aquí, que traza bien la palabra de verdad? ¿Cómo le hace para mantenerse en el tema y no salir hablando otra cosa? En verdad se presentan algunos problemas
de esta índole. Uno estudia bien la lección, la saca resumen para poder exponerla porque hay poco tiempo. Pero hay personas, ¿verdad?, que se salen del tema, se espacían demasiado y otros le siguen. Entonces cuesta trabajo volverlos a ubicar, ¿sí? Pero creo que uno debe, como maestro, ¿verdad?, tratar de controlar eso y con toda amabilidad volver al tema de la escuela sabática. Pero podemos aprender mucho porque hay veces que cuando no se lleva así y el maestro también se deja llevar, pues no solo se ve una lección. Exactamente. Hermanos, nosotros estamos viendo ahora en ese contexto del papel que juega la palabra de Dios como fundamento de la verdadera educación. Nosotros estamos viendo de que cuando de hablar de ella se trata, cuando de estudiarla juntos se trata, en la escuela sabática, por ejemplo, como lo hacemos los adventistas, deberíamos hacerlo de una manera, hermanos, que tracemos bien la palabra de verdad. Deberíamos de hacerlo de una manera donde hayamos estudiado nosotros, que vamos a dar lección con diligencia. Deberíamos de hacerlo donde lo hagamos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que lo hagamos, hermanos, desde un punto de vista que la gente vea que tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pies el material que estamos presentando. Es decir, hay introducción, hay cuerpo y hay conclusión. Y cuando el maestro se prepara de esa manera, los alumnos disfrutan de la lección. En este tema de estudiando juntos y de la clase de ambiente educativo que necesitamos fomentar, hermanos, no debemos pasar por alto este consejo, el de que nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos nada de que avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad y que con diligencia, hermanos, nos hemos preparado. Bueno, esto es cuando se trata del maestro, pero cuando se trata del alumno, pues ya aquí lo dijimos, ¿verdad? También seamos coherentes. También, hermanos, participemos, pero dando puntos de vista que estén dentro del tema. Ese momento allí no es un foro donde cada quien da opiniones diferentes de temas diferentes. Es un tema el que se está tratando y tratemos nosotros de participar en relación con el tema. No es, hermanos, ese momento para uno estar ahí manifestando desahogos y manifestando negatividades o queriendo tirarle a la iglesia un montón de cosas que se tienen guardadas a veces porque cree que no se están haciendo bien o no está de acuerdo. No, ese no es el momento, hermano. Hay otras formas de cómo esas cosas se pueden ventilar. Y ese momento, hermanos, es para contribuir a un espíritu agradable, hermanos, donde el Espíritu Santo se sienta, porque estamos estudiando juntos. Mire, cuando usted levante la mano en la escuela sabática, que sea para agregar algo más de lo que ya se dijo, que a usted le parece que está dentro del tema que se está tratando. Cuando nosotros así nos comportemos en la escuela sabática, habrá un ambiente educativo bonito, donde maestros y alumnos creceremos en el estudio de las Escrituras. Ojalá que tomemos en cuenta este consejo. Pero ¿qué dice el don de profecía al respecto? Por ejemplo, en consejo sobre la obra de escuela sabática, página 9, hermano Sergio. Sí, leo de esta manera y dice así: nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas, y en la sagrada obra de enseñar la verdad de la palabra de Dios, ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. Comentando ya lo que hemos comentado, ¿verdad? Parece que nos olvidamos de que estamos estudiando la palabra de Dios y a veces nos portamos irreverentes con nuestros comentarios. Y además no benefician porque vamos a hablar cosas diferentes del tema y a veces muy personales. Entonces yo creo que debiéramos poner atención a esto y ser reverentes porque estamos estudiando la palabra de Dios. Interesante que dice que no son nada menos que sociedades bíblicas, dice nuestras escuelas sabáticas, en el sentido de que allí vamos a estudiar la Biblia. Bueno, ¿qué más dice el don de profecía, hermano Benjamín?
La siguiente nota es donde dice, si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en la escuela de Cristo. Si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de alumnos De ir al fondo. de ir al fondo de cada tema que tratáis de enseñar. Si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática un tema de la palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos de su verdad. Debéis escudriñar y comparar diligentemente las evidencias de la palabra de Dios sobre los mensajes que Él manda a sus iglesias para saber lo que es verdad y poder guiar a la senda de justicia a los que esperan vuestra dirección. Página 33 del mismo de Consejo sobre la obra de la escuela sabática. Bueno, ahí está, según lo que leímos, la obra del maestro y la obra del alumno. El maestro se supone que debe ir empapado del tema y como decía el versículo, debe haber estudiado diligentemente. Si no entendió una palabra, buscar el significado de esa palabra. Si algo del tema no le encontró relación, con qué tiene relación. Si hay otros versículos, el maestro tiene que ir bien empapado. Yo siento de que alguien puede decir, bueno, por eso no es para mí, yo no soy maestro, yo soy alumno en la escuela sabática, no me toman en cuenta para maestro. Pero hasta cierto punto esto nos involucra a todos, porque desde el momento en que somos miembros de una iglesia, nos convertimos en maestros para enseñar a las personas que no saben afuera. Entonces debemos de prepararnos, así como el maestro se prepara con su tema y estudia y saca materiales adicionales, para que cuando algún alumno le pregunte no quede en la duda. Dice que tiene que dejarse bien claro lo que queremos enseñar y que los alumnos queden satisfechos con lo que el maestro va a enseñar. Entonces, hay alumnos que estudian mucho y que hacen preguntas bien interesantes. Entonces, cuando estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática, es bueno que vayamos bien preparados, porque cualquier pregunta que no queda satisfecha en el oído del oyente o del televidente puede quedar ya sembrada una duda, y eso es peligroso. Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta esa palabra, estudiar diligentemente, o sea, con más interés, con más ahínco, con más profundidad, no un tema superficial. Y entonces así vamos a ser mejores maestros para enseñar la palabra de verdad. Pero interesante, porque dice que si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en la escuela de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, debemos cada día ver, como decía la lección pasada, al educador por excelencia, al educador más grande que ha conocido la historia, como lo es Jesús, y mirar sus métodos y aprender de él y buscar de la misma manera nosotros impartir las enseñanzas. Hay una responsabilidad del que enseña, porque éste debe aprender en la escuela de Cristo. Y hay una también responsabilidad de todos los que como alumnos asistimos, para que también con mucha diligencia nosotros asimilemos y estudiemos juntos. Bueno, hay algo más que decir en el don profético. ¿Qué le parece si lee para nosotros, hermano? Sí, continuando en el consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 9, dice lo siguiente: los que han emprendido la obra de enseñar o que han sido llamados a desempeñar algún puesto de responsabilidad no han de contentarse con aceptar el resultado de las investigaciones hechas por otras mentes, sino que por sí mismos deben examinar la verdad. Si no adquieren la costumbre de investigar por sí mismos los temas de la verdad, llegarán a ser superficiales en su vida y en su conocimiento. Debéis examinar las verdades que se os enseñó a creer hasta saber que son sin tacha. Amén. O sea que aún nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido las verdades y que el conocimiento de Dios, ¿verdad?, Dios
puede dar más luz si nosotros buscamos, si nosotros oramos, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos en lo que el pastor dijo nada más y no examino, por eso es interesante, ¿verdad? A veces llevar, no sé, una nota de lo que se dijo para examinarlo en casa a ver si el pastor tuvo razón de lo que dijo. Exacto. Y no creer de lo que se predicó a ciegas, ¿no? Sino examinarlo, dijo la palabra de Dios. Es. Debemos para afirmar, ¿verdad?, lo que conocemos. Así es. Y de esta manera pues, es la verdad presente, ¿entiendes? Y eso se afirma para que así mismo nos prepare para publicarla. Muy bien. Bueno, hermanos, llegamos al final de la lección. Ojalá que mejoremos el ambiente educativo en nuestras iglesias cada sábado cuando estudiamos la lección de la escuela sabática. Que participemos como alumnos y como maestros de una manera donde el ambiente sea pues realmente de aprendizaje y no de confusión. Y eso va a implicar pues que le pongamos mucho interés al estudio y que también hagamos pues digamos acotamientos o hagamos algunas participaciones pues centradas en el tema. Dios nos ayude, hermanos, y que nos esforcemos todos para aprender, que nos esforcemos todos para estudiar, que nos esforcemos todos para investigar, que nos esforcemos todos para comprender el mensaje de Dios para nuestra vida y así gozarnos en el estudio cuando estamos todos en la iglesia. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a mejorar los ambientes educativos de nuestras iglesias cada sábado cuando nos reunimos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, te rogamos por favor que la próxima vez que estemos en la iglesia, todos juntos estudiando, contribuyamos todos a manifestar un ambiente educativo favorable para el aprendizaje, donde si nos va a tocar dar la lección o participar, lo hagamos con diligencia, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos por lo que dijimos. Amén. Y que sobre todo tracemos bien tu palabra de verdad. Amén. Ayúdanos por favor, Señor, a que pues de nuestra parte así suceda, de nuestra parte así, Señor, nos propongamos siempre y así, Señor, cuando estemos juntos estudiando, crezcamos en el estudio, crezcamos en el conocimiento de tu santa palabra. Amén. Gracias, Señor, por este consejo, por esta instrucción. Esperamos, Señor, que todos humildemente la pongamos por obra y de esa manera crezcamos en el estudio de tu santa palabra. Amén. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.